¿Qué tal? Todos sean bienvenidos a esta retroalimentación que vamos a tener de la sesión número 1. El objetivo de la sesión es identificar y medir las magnitudes eléctricas fundamentales en un circuito fotovoltaico en serie. Los temas a desarrollar son las magnitudes eléctricas. Por ejemplo, tensión eléctrica, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, resistividad eléctrica y potencia eléctrica. Antes de entrar en materia, quiero hacer esta aclaración. Existen dos tipos de energía que normalmente nosotros las conocemos como corriente. Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella que nosotros encontramos almacenadas en las baterías o acumuladores y que alimenta todo circuito electrónico que podemos encontrar dentro de una impresora, de un celular, de una televisión plasma o incluso dentro de unas refrigeradoras que ya son de tipo electrónicas. Y tenemos la energía o corriente alterna, que es aquella que alimenta nuestros hogares a través de la cometida eléctrica. La diferencia entre una y otra es que la corriente continua no varía, ¿sí? Es continua, es directa, tiene un solo sentido. En cambio, la corriente alterna tiene variaciones de polaridad y variaciones de sentido. En un instante viaja de izquierda a derecha y en otro instante de derecha a izquierda, cambiando su polaridad de positivo a negativo. Y eso no lo hace la corriente continua. Muy bien, ya aclarando esto, comenzamos. ¿Qué es una magnitud? Pues una magnitud es la propiedad que tiene todo cuerpo de ser medido. Por ejemplo, una mesa. La mesa se puede medir su largo, su ancho y su altura. De la misma manera, en el área eléctrica nosotros podemos medir un voltaje generado, una corriente circulando, una resistencia, una potencia, pero es necesario conocer cada una de ellas. Para mí, en lo particular, la primera y la más importante es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza, y esa fuerza lo que hace es empujar carga negativa a través de los cables. Tensión eléctrica es la fuerza que empuja a los electrones a través de un material conductor. Su unidad de medida es el voltio. Por eso en muchas ocasiones, en lugar de decir tensión eléctrica, nosotros decimos voltaje. Pero voltaje es la unidad de medida de la tensión eléctrica. Intensidad de corriente. Cuando hablamos de intensidad de corriente nos estamos refiriendo a la cantidad de carga negativa que va fluyendo a través de los conductores. Cantidad. La unidad de medida de la intensidad eléctrica o de la intensidad de corriente es el amperio. La resistividad eléctrica. ¿Dónde encontramos la resistividad eléctrica? Por naturaleza nosotros lo vamos a encontrar en los conductores, en los cables. Si es de cobre va a tener una resistividad, si es de aluminio va a tener otra resistividad. Pero la resistividad básicamente es la oposición al flujo de corriente que va atravesando el conductor. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica podemos decir que es la facilidad que tiene un aparato o un dispositivo de realizar un trabajo. La potencia eléctrica
tiene como unidad de medida el watts o watt. ¿Por qué es importante conocer las magnitudes eléctricas? Para poder interpretar las placas de características que tienen los paneles solares. Por medio de la interpretación o del conocimiento acerca de las magnitudes eléctricas, nosotros vamos a poder realizar nuestras conexiones, ya sea en serie, ya sea en paralelo o de forma mixta, una combinación serie-paralelo de paneles solares. Pero no lo podemos hacer de una manera correcta o eficiente si no tenemos ese conocimiento. Repito, acá tenemos una placa de características de un panel solar. El primer inciso dice potencia máxima que genera el panel solar es de 200 watts. El voltaje que genera el panel solar sin conectarle nada, por eso dice Open Circuit Voltage, o sea, voltaje a circuito abierto, es de 22.97 voltios. La corriente de cortocircuito que puede soportar el panel solar es de 11.64 amperios. El voltaje máximo que genera el panel solar ya con carga es de casi 18 voltios. La corriente que puede proporcionar con carga el panel solar es de 11 amperios, y este panel solar puede estar conectado en un sistema donde no se pase de 1000 voltios de corriente directa. Incluso la placa nos dice el peso del panel, ¿verdad? De 17.5 kilogramos, y las dimensiones, que básicamente es de 1,5 metros de alto, por decir algo, por 1 metro de ancho. Estos valores que estamos viendo en la placa de característica es en condiciones favorables a una temperatura de 25 grados centígrados. Si la temperatura varía, ya sea positivamente o negativamente, pues los valores también nos van a variar. Y nos dice que este panel nos puede captar hasta 1000 watts sobre metro cuadrado. Pero todo eso va a depender de las condiciones. También nos dice AM 1.5, que eso se refiere a la masa del aire de 1.5 atmósferas, o sea que también la altura a la que se instalen los paneles solares pueden afectar en su rendimiento. Por decir algo, entonces, no es lo mismo conectar paneles en la ciudad capital como conectar paneles en Shell o en Zacapa, por decir algo, ¿verdad? Pues aquí nuevamente tenemos ya los datos, solo que ahora en español: potencia máxima, voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito, voltaje máximo, corriente máxima, el voltaje máximo del sistema de varios paneles conectados no tiene que pasar de los 1000 voltios. La dimensión, el peso y pues las certificaciones CE y las normativas IEC. Todas las que tienen IEC son normativas europeas. Intertech UL, que es el laboratorio que certifica también a los paneles solares. Para poder nosotros realizar estas mediciones necesitamos de un dispositivo, de un aparato de medición. En este caso el aparato de medición es un multímetro. ¿Por qué un multímetro? Porque dentro del multímetro, podríamos decirlo, vamos a encontrar un rango de varias magnitudes. Repito,
Nos apoyamos con un multímetro porque con el multímetro podemos medir varias magnitudes. Podemos medir tensión eléctrica, intensidad de corriente, potencia, resistencia, frecuencia, capacitancia, grados centígrados, grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, en un solo dispositivo o en un solo aparato, pues vamos a encontrar todo eso. Por acá, pues tenemos un poquito de simbología. Tenemos del lado izquierdo, frente a la pantalla, todo lo que es de corriente directa, voltaje directo, amperaje directo, el ohmio, que es el símbolo de la resistencia, los hertz, que es la velocidad a la que viaja la electricidad, si lo podríamos decir así. Del lado derecho, pues vamos a encontrar tensión eléctrica alterna, amperaje alterno, capacitancia, grados centígrados Fahrenheit, y pues la cantidad de magnitudes va a variar dependiendo la calidad y la marca de dispositivo, de aparato que tenga. Acá, pues lo mismo. Si colocamos la perilla en off, pues se apaga el dispositivo. Si lo ponemos en la V con la onda senoidal, estamos midiendo voltaje alterno. Si lo medimos aquí donde está la HZ, estamos midiendo frecuencia, que la frecuencia se mide en henrios, por eso es HZ. Si colocamos aquí el selector en la V con la línea punteada o con la línea continua, pues estamos midiendo voltaje directo. Y aquí nos vuelve a aparecer pues la frecuencia. Aquí nos aparece la V, solo que ahora nos aparece una M minúscula. Esta M minúscula quiere decir milivoltios, o sea, la milésima parte de un voltio. Milivoltio. Seguido tenemos el signo omega, que el omega es para la resistencia. Este símbolo de acá, que parece el símbolo de una batería, pero no es de batería, sino que es de capacitores. Y es porque esta imagen nos muestra que el dispositivo también puede medir esa magnitud. Ahora, acá donde está una como flechita bloqueada, es un diodo, un símbolo de diodo. Este símbolo como de Wi-Fi es continuidad. Eso es muy importante, nos ayuda mucho en el área eléctrica. De ahí pues aparece MA para medir miliamperios. De ahí nos aparece solo la A con la onda senoidal y arriba nos aparece el símbolo de continuidad o de corriente continua o con corriente directa, ¿verdad? Ahí mismo podemos realizar la medición. Para medir amperaje alterno, pues lo tenemos que colocar en el colochito, y para medir amperaje directo, pues lo colocamos en la línea punteada. En la línea punteada o en la línea continua. Aquí podemos ver en imagen 4 orificios, y aquí es donde se colocan las bananas o las puntas del multímetro. Acá donde dice COM, que tiene color negro, pues va la terminal o la punta negra del multímetro. Y tiene 3 rojas. En la primera podemos ver la simbología de voltios, de omega, de diodo y de capacitancia. Si queremos medir esas magnitudes, pues colocamos ahí nuestra punta roja, aquí. Y del lado izquierdo, pues podemos medir el amperaje. Donde encontramos solo la A,
nos indica que podemos medir hasta un máximo de 10 amperios y que tiene un fusible. El fusible pues es de protección. Y si queremos medir amperajes muy pequeños como miliamperios o microamperios, lo podemos hacer en esta posición. ¿Sí? En este caso pues el ejemplo es de 4 agujeros, pero hay multímetros que solo tienen 3 y hay multímetros que solo tienen 2. Hay que identificarse uno con su herramienta, ¿verdad? Ok, ahora entramos aquí un poco a las mediciones. A simple vista, pues logramos ver que tenemos un panel solar, sale un cablecito rojo y sale un cablecito negro. El cable rojo, pues ahí tiene una etiqueta, dice el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. El panel en teoría me entrega a mí 5 voltios, voltaje directo. Entonces aquí coloqué mi aparato de medición, la punta roja del multímetro con la punta roja del panel, la punta negra del multímetro con la punta negra del panel. Y a la hora de medir, pues me confirma que realmente 5 voltios está generando el panel. ¿Sí? Aquí estoy midiendo tensión eléctrica o voltaje, y la tensión eléctrica o voltaje se mide en paralelo. ¿Sí? Punta roja con punta roja, punta negra con punta negra. Y ahí me da la comprobación. Yo dije que el panel solar me estaba entregando 5 voltios, lo confirmé con la medición. Ahora bien, aquí tenemos un circuito eléctrico. El panel solar ya está alimentando lo que es un bombillo. ¿Sí? Es un bombillo. Yo quiero saber qué amperaje me está circulando por la bombilla, qué amperaje o qué intensidad de corriente me está generando el panel solar. Entonces, si ustedes observan, la línea roja viene directa hacia la bombilla, pero el cablecito negro lo tuvimos que partir y colocamos la punta negra en un extremo del cable que se cortó y la punta roja en el otro extremo que se cortó, de tal manera que el aparato de medición esté funcionando como puente. Entonces la corriente eléctrica atraviesa el aparato, llegando hasta la bombilla y pues la bombilla enciende. Para finalizar, pues dice que nos está consumiendo un amperaje de 88.1 miliamperios. ¿Sí? Una corriente bien baja. Pero más allá del dato, el objetivo de la imagen es enseñar que para medir voltaje se hace en paralelo y para medir corriente se hace en serie. Nuestra primera conexión es en serie, conectar paneles solares en serie. Y el concepto dice que un circuito en serie de paneles solares es una configuración donde el polo positivo de un panel se conecta al polo negativo del siguiente panel, formando una cadena continua o un string. Al momento de conectar paneles en serie, lo que vamos a hacer es que se va a sumar el voltaje individual de cada panel. Ejemplo, el panel 1 me entrega 5 voltios
el panel 2 me entrega 5 voltios y el panel número 3 me entrega 5 voltios. Cada panel tiene polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo y polo negativo. Entonces, el panel 1 con el panel 2 ya lo conecté en serie. El polo negativo del panel número 1 se puenteó, se conectó con el polo positivo del panel número 2. Esto quiere decir que los 5 voltios del panel 1 se van a sumar con los 5 voltios del panel número 2. Entonces, aquí yo ya tengo 5 más 5, 10 voltios. Pero si conecto el tercero, ya no voy a tener 10 voltios, sino que voy a tener 15 voltios. Y aquí está la comprobación. El primer panel me da 5 voltios, el segundo panel me da 5 voltios, el polo negativo se conectó con el polo positivo del otro panel. Y vamos a hacer la comprobación. Conectamos en paralelo nuestro dispositivo de medición y pues efectivamente nos arroja los 10 voltios. Si conectamos los 3 paneles en serie, pues ya no vamos a tener 10, vamos a tener 15. Si ustedes se dan cuenta, los puentes son de color azul. Entonces, el polo negativo del panel 1 se conecta con el polo positivo del panel 2. El polo negativo del panel 2 se conecta con el polo positivo del panel 3, de tal manera que tengamos solo un positivo y un negativo. Y como están conectados en serie, pues se suma 5 más 5, 10, más 5, 15, y aquí está mi aparato de medición dándome la comprobación correcta. ¿Okay? Y pues para el siguiente día de clases nos toca ya poder realizar nuestro primer ejercicio práctico, que consiste en conectar cadenas o string de paneles solares en serie y realizar las mediciones respectivas